Desde el Ayuntamiento, yo en concreto desde mi Concejalía de Mujer e Igualdad, pues estamos realizando y apoyando todos los programas de igualdad que se nos ponen a nuestro alcance. Apoyamos desde cualquier ámbito para que la sociedad sea más igualitaria a través de programas, de talleres. Cuando surgen talleres de empleo también procuramos que vengan talleres hacia la mujer, enfocados hacia la mujer. Estamos apoyando a las asociaciones de mujeres para que sigan con sus reivindicaciones, con sus testimonios y para que no cese esta lucha que tenemos contra la igualdad, para que sea una realidad, una igualdad en cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a trabajo. Otro tema que también tratamos mucho con la igualdad, pues el tema de la conciliación laboral y personal. Porque el tema de que las mujeres tengan que salir a trabajar y con quién nos dejamos a los niños, el cuidado de los familiares, disponemos de guarderías en este momento y estamos también habilitando una ludoteca para que también a esos críos de ciertas edades pues los padres puedan tener esos espacios para poder dejarlo y que ellos puedan ir a la compra o a las actividades que tengan que hacer con una poca más de libertad y con la seguridad de que sus hijos e hijas o familiares están atendidos debidamente. Tengo que decir también que a través de mociones que surgen en el ayuntamiento o que nosotros lanzamos para que la desigualdad que hay en otros países contra esas mujeres, la violencia de género hacia ellas, que sea erradicada totalmente, y apoyamos toda clase de todo lo que venga en relación con la igualdad, lo apoyamos sin discusión alguna. Las asociaciones de padres y madres creo que también juegan un papel muy importante. Tendríamos quizás que hacer cursos de formación, charlas, para que los padres nos vayamos concienciando que la igualdad tiene que empezar desde muy abajo. Las asociaciones de mujeres juegan un papel muy importante, como creo que he dicho antes. Tenemos que seguir apoyándolas. Quisiéramos también fomentar que los hombres se asociaran y trabajaran también en pos de la igualdad, que tendrían todo nuestro apoyo, que fuese una relación de hombres y mujeres, que lo que se trata es de eso, de hombres y mujeres, que no haya las diferencias estas salariales que nos encontramos, pues todo lo que sea fomentar todo este tema. Ahí está el ayuntamiento apoyando cualquier iniciativa de cualquier grupo colectivo. Otra cosilla, pues no sé qué decir, los centros educativos juegan un papel muy importante porque trabajan estos temas. Nos gustaría, quizás a mí personalmente me gustaría que lo hiciesen de una forma más continuada, que yo creo que lo hacen a través de todo el año, pero quizás como una asignatura pendiente ahí para que entre colegios educativos o centros educativos y familias, sobre todo las familias que también jugamos un papel muy importante, pues que a ver si los roles estos que tenemos marcados pues los vamos dejando un poco atrás y nosotras mismas quitamos estos roles que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Y yo con esto del ayuntamiento pues yo creo que eso es por lo que tenemos que seguir apostando y todo lo que esté en nuestra mano pues apoyar el tema de igualdad pues sin dudarlo. Pues yo le he acostumbrado a todo igual y sin embargo uno lo hace y otro no. Uno lo hace con mucho punto y creen que eso es que lo tiene que hacer. Pero 4 varones, ¿no? No, yo una y 3 varones. Yo, aquí, para que me digan mariquita, Sí, sí. y una que le llaman sacando por aquí, Sí. Pero no, Juana, Yo soy una persona que me considero, vamos, que estoy con los tiempos que hay ahora, que creo en la igualdad, que otras cosas, pero luego a la hora de yo implantar eso, pues no soy capaz de todo. Da igual si jugamos con muñecas o con coches. Porque yo voy al fútbol y veo a una niña jugando al fútbol conmigo que juega. y juega muy bien, ¿no? Y es defensa como yo, sí juega muy bien. Yo quiero hacer ver a la gente cómo la igualdad en la sociedad ha cambiado. Claros ejemplos son el de mi abuelo y el de mis padres. En la casa de mi abuelo era el encargado de traer dinero a la casa y mi abuela era la encargada de limpiar, de coser, de hacer la comida y sobre todo ella sola era la que criaba y se encargaba del bienestar de mis tíos y de mis padres. Hoy en día mis padres, los dos trabajan, son los encargados de limpiar, de mantener mi casa y sobre todo entre los dos nos están criando a mi hermano y a mí.
Mi abuelo hoy en día está empezando ya a recapacitar, entonces entre los dos se encargan de su casa, se encargan de la comida, de barrer, de fregar, etc. Mi abuelo se está empezando a dar cuenta de que si algún día falte mi abuela, aunque nosotros le ayudemos, es el encargado de limpiar, de hacerse su comida y de tirar para adelante. Depende de la situación, se ve claro que algunas veces una mujer no es más que un hombre y en otras veces un hombre no es más que una mujer. Depende de eso, depende mucho de la situación. Por ejemplo, el chico puede salir con su amigo y eso, pero la chica no puede salir con su amiga. El chico le pone una... Sí, le pone un límite. Porque si la chica habla con más chicos, el novio se enfada. Por estar así, pasándoselo bien con su amiga, el chico se enfada con ella porque le dice que no sé qué, estás tonteando con esa, y entonces se enfada, ¿no? Tiene un poco de celo y se enfada con esa chica y ya principalmente te corta el rollo a todos los del grupo, ¿no? El número de denuncias presentadas por violencia de género ha disminuido en los últimos 5 años. No se debe, sin embargo, a un descenso de las situaciones de violencia machista, sino que la crisis económica está limitando las posibilidades de reacción de muchas mujeres víctimas de esta lacra. Desde el año 2008 hasta finales de 2012 se ha producido un descenso progresivo, año a año, del número de denuncias por violencia de género. En total, este descenso es del 9,5%. En estos mismos años, la violencia contra las mujeres no ha disminuido en la sociedad, más bien al contrario. Según los datos de la macroencuesta en 2011, se ha producido un aumento de los casos de violencia, desde los 400.000 anuales que recogía el estudio de 2006 hasta los 600.000 de 2011. Un aumento que se explica por varios factores, pero principalmente por la mayor concienciación social y por el cambio en muchas mujeres, que ya no ven esta violencia como normal, ni están dispuestas a callar y a resignarse ante las agresiones de sus parejas. Y las denuncias exigen ayuda para poder rehacer, casi reconstruir una vida que el agresor ha derribado golpe a golpe. No es casualidad que sea el comienzo de los problemas económicos en 2008, En 2008, cuando se produce el inicio del descenso del número de denuncias, del mismo modo que no es ninguna casualidad que sea en 2012, tras la política de recortes y la desaparición de muchas ayudas y programas dirigidos a ayudar a las mujeres. Si la violencia continúa y las denuncias descienden, significa que las mujeres que sufren siguen atrapadas en la violencia y esta situación es el factor de riesgo más importante para que se produzcan agresiones graves y homicidios. Mi abuela en su casa lo hace ya todo. Y mis tíos pues no es así. Quien bien te quiere, te hará reír. Quien bien te quiere, te hará vivir. Tú, por ejemplo, juegas al fútbol y tú a la muñeca, no. Todos que jueguen a lo mismo y que no haya discriminación. La violencia es el recurso de los débiles, seamos fuertes. A ver, en la ropa, ¿tenéis un color preferido? Porque sea de chico o de chica, los colores de la ropa, ¿cuáles os gustan? El azul a mí. A mí también el azul. A mí el verde. A mí el azul. No tiene por qué ser el azul de chicos, ¿no? A mí el rosa. Porque tenemos que hacer todo lo mismo y que tienen que, por ejemplo, si mi padre va a la aceituna y mi madre no puede ir, es que está yendo a otro sitio a trabajar. ¿Qué gustaría ser de mayores? Yo cantar Yo ser torero. Muy bien. ¿Crees que eso es una profesión de chico? Sí. ¿Sí? No. También de chica. Poder ser torera. ¿Conoces alguna torera? Yo no. Pero hay mujeres que son toreras. Mi padre ayuda a fregar los platos. ¿Sí? Mi papá un día hizo la comida. Voy a hablar de cómo se aborda el plan de igualdad en nuestro centro. Es un plan que es obligatorio en todos los centros de Andalucía y se nombra un coordinador, para ser posible alguien que sea el definitivo en el centro, para que proponga o continúe con actividades que se hacen en cada curso para trabajar en la igualdad. Este plan se desarrolla por trimestres con diferentes propuestas para el profesorado que no son de obligado cumplimiento, pero que sí tienen un amplio seguimiento. Entre
ellos, o sea, las actitudes del profesorado siempre son el tratar de manera igualitaria a todos los niños y niñas, y todas las actividades que se realizan en el centro en ningún momento tienen ningún componente que pudiera ser discriminatorio para ninguno de ellos, sea a la hora de hacer actividades complementarias, sea a la hora de los recreos, los juegos que se practican, todas las actividades son exactamente igual para niños y para niñas. Se proponen para las familias, para la colaboración de la familia, una serie de cupones en los cuales, a través de los cuales los niños hacen actividades en la casa, independientemente de su sexo, que supervisan la familia. Yo, desde el punto de vista escolar, creo que se trabaja muy bien la coeducación. Luego viene el cómo se aplica esto fuera de la escuela. Y en eso sí tenemos alguna reticencia a la hora de pensar que todavía quedan muchas actitudes machistas en la familia. Y lo vemos pues por cómo se tratan a niños y niñas por sus padres y sus madres. Estas actitudes no son propias de la parte masculina de la familia, sino que vienen también de la parte femenina, y primordialmente, y sobre todo son a estas edades tan tempranas cuando los niños adoptan modelos y ellos se dan cuenta de que los modelos que se les propone en la escuela en algunos casos no coinciden con los que se les ofrecen en sus casas. Por eso, a pesar de que la escuela es el saco donde acude la sociedad para realizar y para implementar todas las campañas, sean de coeducación, sean de educación vial, sea de malos tratos, de cualquier tema que surge como problema en la sociedad, la escuela, desde mi punto de vista, hace los deberes, pero pienso que luego, una vez que los niños y las niñas salen de ella, se encuentran con muchos ejemplos que no son los que nosotros les ofrecemos. Sobre todo a nivel de local, de a lo mejor ciertos insultos o de situaciones en los patios donde se emplea más con la fuerza, donde no te dejan jugar, donde no te dejan jugar a ciertos juegos, tú no que eres una niña, ¿sabes? Sobre todo a nivel infantil, a nivel de niños, no dejarles jugar en juegos que se supone que son de niños. Y a lo mejor en caso contrario, por lo menos en el público no se da tanto. Hay situaciones, juegos que son de niñas donde juegan niños y no ocurre nada. Yo digo, en mi época nos dábamos tortas, yo empecé con una escuela de niños y niñas y luego para estar juntos, y ahora tú entras a una clase y perfectamente se separan ellos. O sea, si tú los pones juntos, ellos lo toman como un castigo. ¿Sí? Entonces, si tú te vas a poner a contar, parece. Entonces, si alguien se relaciona, estoy ahora mismo pensando en un cuarto, porque el otro día tuve un pequeño... Están los niños, las niñas, y el niño que se sienta siempre con las niñas, que sus amigas son las niñas, y eso, por lo menos los otros lo consideran que es homosexual, que se no sé qué, que se... Pues yo el otro día, ya en los últimos minutos, la víspera de carnaval, que estaban ya muy revolucionados, empezaron a contarme y a decirme, tuve así un pequeño, y lo dijeron ellos, claro que fulanico como se cree, y es que, porque como no le gusta el fútbol, va con las niñas, pues ya dice... Entonces una niña salió defendiéndolo, dijo algo, y dijo otro, que a mí me llamó la atención muchísimo. Zorra, puta, folladora. Y yo me quedé pasmada, digo, yo no me podía ni imaginar, digo, como... Y entonces la chiquilla dice, no, maestra, si ya me lo hizo muchas veces, se estoy acostumbrada como... Entonces a mí me llama mucho la atención, yo creo que traen el papel aprendido de casa, de la familia. Los niños son los niños y tienen unas funciones, las niñas son las niñas y tienen otros, en cuestión de horario, en cuestión de papeles, en cuestión de esto, en cuestión de lo otro. Lo tienen, yo creo que el problema fundamental, y vienen, ellos tienen muy asignado su papel y se separa mucho, pero que tienen unas funciones, que están en el instituto y que sí, están estudiando, pero que muchas niñas, ya les pregunto, yo les digo, ¿qué pasa de vosotros el día de mañana? Las que no quieren estudiar o algo. Ah, no, ya tengo la vida resuelta, pero los niños muchos piensan que eso les va a perjudicar a ellos a la larga. Ellos piensan que por el hecho de ser varones se van a tener, digamos, más... Las niñas buscan un novio, un marido, pero los niños creen que por ser varones van a tener ya la vida resuelta. Para mí es una relación directa, el tener claro
que tu porvenir te lo buscas tú, en tanto en niño como en niña, las calificaciones son más positivas, más negativas. Yo creo que la búsqueda de una buena calificación, de un buen rendimiento, de sacarte tu estudio poco a poco y progresivamente, la da el querer trabajar por ti misma, el querer buscarte la vida, el querer no estar mantenida, ¿no? El tema sexual, Sí, que empieza a despertar. El sexo... Eso es que el sexo está ahí, empieza a aparecer ahí. Sí, pero en el juego, ¿no? En el juego empieza no la depende de... vergüenza, empieza el me gusta el fulanito y que no lo noten. Yo creo, yo soy infantil, entonces a lo mejor estoy muy perdida en primaria, pero ahí está el juego ese juego también empieza ahí. Sí, pero aparte del juego y está el desprecio. ¿Por qué el despertar del sexo se refleja en esas actitudes de rechazo, cuando sería todo lo contrario, ¿no? O de discriminación o de minusvaloración? Porque eso es lo que estaba yo antes pensando cuando estaba comentando lo que pasa en el instituto. Es muy raro que se dé, aunque sí es precisamente ya a partir del tercer ciclo, es muy raro que se dé en primaria. Esa ya manera de ver al sexo opuesto como alguien al que, vamos, que si le dice eso es porque la desprecia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se cambia esa relación tan natural? Lo otro quizás no es tan natural, lo otro ya ahí trabaja más en la educación, porque los chiquillos y las chiquillas se relacionan normalmente. Sin embargo, cuando empieza realmente en el tercer ciclo a despertar ya con la prepubertad, ¿por qué eso se refleja pues ya no me junto con esto, ya no juego con esto? Educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. No se trata de uniformizar las mentes, sino de enseñar a respetar lo diferente y disfrutar de esa riqueza que ofrece la variedad. No se trata de ampliar su mirada, sino de hacerla más incluyente. Coeducación sería el proceso educativo necesario para ello, que persigue el desarrollo integral de las personas, independientemente de su sexo. Pero coeducación no es solo igualar las condiciones académicas y educativas para los alumnos y las alumnas, sino también propiciar un autoconocimiento positivo y realista en ellos. Propiciar también comunicación entre ambos sexos, siempre basado en el respeto mutuo, conociéndose de forma acertada y aceptando la convivencia y las relaciones positivas. Así superaremos sesgos sexistas. Se trataría de educar a dos sexos en y por un mismo mundo. Ya pueden estar desaparecidos los mecanismos discriminatorios en la estructura formal de la escuela, es cierto, pero se debe avanzar por eliminar de la ideología y la práctica educativa estos prejuicios. Es decir, avanzar en lo que se llama el currículum oculto. Entonces empiezan a comportarse tal como creen, se espera de ellos y de ellas por su buen género. Y de hecho yo creo que nosotros también ahí estamos haciendo muchísimo, por supuesto. Pero yo creo que cualquiera de los que estamos aquí hablo de secundaria, bueno, de quinto o sexto. Una niña con formas más de género masculino, que ya sabemos que quizás son más osados, más... ¿nos sorprende? ¿O no? Bueno, nos sorprende igual que nos sorprende un niño a lo mejor, aunque no se lo manifestemos abiertamente, pero todavía tenemos todas expectativas sobre los géneros y sobre lo que... Entonces, eso está trabajando yo desde que nacen, cuando llegan que además ya se junta lo que había hablado, el desarrollo sexual, la pubertad, que es que a veces cuando más tienes que manifestarte como mujer o como hombre, la familia... Pues yo creo que ahí ellos marcan la diferencia entre los géneros, y ya cuando nos llegan, como dice Isma, a nosotros... Entonces, en primero, la fila de la derecha es niños, el resto son niñas. Y en tercero ya se empiezan a mezclar. Sí. Es decir, ya y salen parejas espontáneas, que pueden ser simplemente amigos o puede ser algo más, ¿no? Y luego en bachillerato ya sí es verdad que, bueno, ya son afinidades, da lo mismo niña, niño. Yo creo que ellos ya tienen su identidad muy definida, vamos a poner en un porcentaje muy alto, y entonces se relacionan espontáneamente. Yo tengo, por ejemplo, en segundo bachillerato,
hay 2 niños y el resto son niñas, ¿no? Bueno, pues los niños se sientan aleatoriamente, un día pues con Rosa, otro día, es decir que a pesar de que haya grupos y de que haya, digamos, amistades pues, más estrechas, pero ellos se relacionan ya con libertad, es decir que eso de me ven con esta y ya van a pensar que voy a salir o que quiero algo, eso ya se ha superado, es decir, ya simplemente se relacionan como compañeros. Luego, bueno, pues si hay algo más, como yo les digo, a partir de las 3 de la tarde tenéis mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí sois compañeros, vais a trabajar juntos, vais a ayudar y luego también lo que ha dicho antes Isma, me sorprende mucho porque estamos viendo el tema, el módulo 2, que son las actividades de la casa. Entonces, bueno, pues planchar, recoger la ropa y tal. Prácticamente ningún niño lo hace y muy pocos padres, cuando yo les pregunto, dicen mi padre hace tal cosa. El porcentaje es, vamos a poner 20-80. Y está claro que hay tareas que están asignadas a chicas y tareas que están muy asignadas a chicos. Entonces, claro, eso representa en este ambiente en el que vivimos, un ambiente rural y agrícola, que las tareas están pues, perfectamente marcadas desde el principio, ¿no? Las niñas hacen tal cosa, hay niñas que, por ejemplo, dicen que no van a la aceituna y su hermano sí. Entonces ella se queda en casa para ayudar a la madre. Claro, eso lo hacen, estamos hablando de 11-12 años. Cuando llegan al segundo ya tienen otras expectativas. Segundo de ciencia hay niñas muy buenas con expedientes de 9 y pico, que posiblemente opten por las carreras, pues, las que necesitan una puntuación más alta, pues, como medicina, fisioterapia, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo ya creo que hemos conseguido, yo creo que ahí es donde el sistema educativo se nota que ha hecho su efecto. Como que la mujer quizás es más consciente de la necesidad de preparación para hacer frente a ese mercado laboral que tiene más difícil. Quizás, es verdad que ahora en estos momentos que estamos viviendo, no, pero yo he estado en centros cuando la época de la construcción, que se te iban los alumnos a la obra, mancharrear a la carpintería, las niñas no, las niñas esa posibilidad de mercado laboral no las tiene. Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, la humanidad avanza hacia la libertad. Y la pareja de la niña, que yo eso sí lo he visto en muchos casos de niñas brillantes que no se han ido a estudiar porque su novio no le parecía bien o no le gustaba, ya no es sus padres, ya no es su familia, es su pareja. Es una conducta muy machista. Una conducta muy machista que además creo que viene de herencia y que heredan de sus padres y que ya luego transmitirán a su hijo. Entonces ahí yo creo que es una cuestión sobre todo de herencia. Lo que falla es que el rol que la mujer asume viene heredado de las ideas que sus padres le transmiten. Entonces, mientras que desde casa no se cambien esas ideas, no se intente transmitir otra forma de pensar, es muy difícil que nosotros desde los centros educativos, porque yo remito lo que decía Alberto, nosotros podemos trabajar mucho aquí desde el centro educativo, nosotros desde el colegio, pero está claro que si a las 2 o a las 3 de la tarde llegan a su casa y la historia cambia, es que, remitiendo también a lo que decía él de lo de las tareas, nosotros llevamos en el colegio un proyecto de cupones del hogar y la verdad que me sorprendió porque mayoritariamente tenemos una participación en casi todas las aulas de más del 80%, pero sí que es verdad que las que no participan son niños y además yo estoy segura de que muchos de ellos les gustaría participar, pero no cuentan con el visto bueno de la casa. Entonces es como decías tú, ¿no? No, tú esto no, que esto es para tu hermana o esto es para tu mujer o para la mamá. Entonces, mientras que no se cambie esa forma de pensar desde la casa, yo lo veo muy difícil. ¿Jugáis a las mismas cosas los niños y las niñas? Sí, sí. ¿En el recreo? Sí, sí. ¿Qué juegos os gustan? A mí los que Iván está enseñando a Mónica y a mí, pues eso me gusta mucho. ¿Cuáles son, Iván? Y a mí también me gusta lo que me enseña Iván. ¿Cuáles son esos juegos, Iván? A ver. La juega olímpica. ¿Hala? ¿Y eso te lo has inventado tú? Sí. ¿Son para chicos y chicas? ¿Sí? ¿Y jugáis juntos? Sí. Sí. Hemos jugado a los juegos tradicionales, todos los niños y todas las niñas, como por ejemplo como al pañuelo o como a la comba o como al tejo o como al paracaídas o como a la carrera de relevo. Bueno, en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que sería fundamental que tomásemos conciencia y nos sensibilizásemos un poco con respecto a la problemática que hay. Sé que es un problema de no fácil solución porque influyen muchísimos factores,
pero yo creo que el factor educacional sería importante. Incluso a los críos en los institutos y en el mismo seno de la familia, pues hacerle ver que no tiene por qué haber ninguna distinción o discriminación entre hombre y mujer. Y también es verdad que yo considero que las personas debemos de no pensar que los demás nos resuelvan los problemas, sino que debemos de dar una aportación nosotros. Y me estoy acordando ahora mismo al respecto de un cuento que leí hace ya muchísimo tiempo, que era un joven que caminaba por una playa y iba lanzando estrellas de mar al agua, porque habían caído a la orilla, y entonces, como todo el mundo sabe, las estrellas de mar no soportan el sol, mueren rápidamente. Entonces este chaval iba echando una a una cada una de las estrellas de mar. Había miles de estrellas de mar en la orilla. En este momento llegó una persona mayor y le comentó que qué es lo que estaba haciendo, y él dijo, bueno, pues que estaba salvando estrellas de mar. Y le dijo, bueno, lo tuyo es algo imposible. ¿Tú te crees que tú necesitarías, no sé, no solo esta vida, sino alguna más para intentar salvarla a todas? Y él, con mucha tranquilidad y paciencia, cogió una de las estrellas de mar y le dijo a este hombre, le dijo, mira, no sé la estrella de mar que pueda salvar, posiblemente no las pueda salvar a todas, pero lo que sí es cierto es que esta que tengo en la mano, esta ya sí se salva. Pongo este cuento a título de ejemplo porque creo que muchas veces tenemos nosotros un ámbito en el cual influir, nos relacionamos con las personas y a veces en conversaciones podemos hacerle caer en la cuenta de lo importante que es que en una sociedad haya igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay una dependencia, por lo menos, sobre todo en este municipio, de lo que es la figura de cónyuge, dependencia económica, y nos encontramos muchas veces que empiezan a ser usuarias nuestras, la mujer, pues cuando se ha divorciado, cuando es víctima de violencia, y siempre, aparte de esa figura, es por tema económico. Hay desigualdades, pero surgen sobre todo cuando hay dificultades económicas, es cuando afloran más todo ese tipo de desigualdades. Cuando ha cambiado la situación económica y ven la importancia del trabajo, pues ahora vienen apuntarse a trabajar de peón. Si hay que trabajar en la construcción, pues se trabaja en la construcción, de peón o de lo que sea. Entonces, yo con respecto a eso sí he visto en los últimos años, 2 o 3 años, que ya por lo menos no se dice es que este trabajo es solamente de hombres ya. Porque los estereotipos siguen estando ahí, porque aunque se intente desde la educación, desde el ámbito educativo, se intente progresar en ese sentido. Lo bueno es que va calando, por lo menos, va calando el mensaje, pero todavía nos encontramos con los prejuicios machistas de la sociedad que tenemos, pero machistas de hombres y machistas de mujeres. Los problemas de desigualdad parten de una cuestión cultural muy arraigada en nuestra sociedad, una cuestión religiosa, indudablemente, y también por una cuestión ideológica. Yo creo que los problemas de desigualdad se solucionan sobre todo con educación, con cultura, que debe de nacer desde la escuela y a partir de ahí ir creciendo en políticas sociales que den lugar a que día a día vayamos solucionando todos los problemas de desigualdad. Tiene que cambiar la idea fundamental que tenemos los hombres de que las mujeres nos pertenecen, también la que tienen las mujeres de sometimiento a la figura masculina, y sobre todo que el hombre vaya adquiriendo, sobre todo en los ámbitos más cercanos, más pequeños, esa sensibilidad que es fundamental para que comprendamos que las mujeres son iguales en todos los ámbitos de la vida al hombre. Por lo tanto, educación y sensibilidad para que entendamos que la mujer es igual en todo al hombre. Estamos aprendiendo esos estereotipos, esos roles diferenciados que son un constructo, vamos, que es una realidad, es algo que hemos construido nosotros. Los juguetes desde que nace. Yo, mi hijo tiene 6 años y dice es que eso es de chica, y yo pues cada vez que lo dice le digo es que no hay cosas de chicas, pero
él lo tiene eso muy interiorizado. Y cuando ya hablamos de la última generación que hay de personas con 15 años, estas personas ya sí han escuchado mucho lo que es la igualdad entre hombre y mujer, porque nosotros entonces eso no existía, porque yo la coeducación y demás, quizás que haga 20 años que yo ya la empecé a escuchar en los centros educativos, en los medios de comunicación y demás. Entonces yo creo también muy importante lo que acaba de decir Luis con respecto a esta generación que ya aquí se está trabajando en los centros de educación. ¿Por qué hay tanto machismo en esta generación? Bueno, conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es un tema de toda la sociedad. No se entiende cómo puede haber gente que aún desprecie al 50% de las personas que vivimos en el mundo. Por lo tanto, yo considero que cada uno en nuestro ámbito, cada uno en la parte en la que trabajamos, cada uno en la parte en la que nos relacionamos, pues tenemos que hacer todo lo posible para que exista un trato igualitario entre hombres y mujeres, porque al final toda la sociedad nos lo va a agradecer y porque es positivo. Sí tengo que decir también que la igualdad no se consigue por sí misma, no se consigue cuando pase el tiempo, cuando se acabe la crisis, cuando la gente se conciencie. No, eso no se produce por arte de magia, sino que hay que trabajarla. Para trabajar por la igualdad se necesita voluntad, y esa voluntad pues se tiene que reflejar en hechos. Pero es cierto que si no somos conscientes de que existe esa desigualdad, jamás vamos a poder trabajar para erradicar esa desigualdad. Por lo tanto, estamos hablando de un tema ideológico, también estamos hablando de un tema político. En el ámbito político se necesitan aún más esfuerzos en políticas de igualdad. No podemos decir que algún día las mujeres llegarán a tener los mismos derechos que los hombres cuando estamos invirtiendo cada vez menos en la ley de dependencia, por ejemplo, cuando se hacen políticas de no fomento del empleo, en concreto en las mujeres, con lo cual pues, conseguimos que no se llegue a una autonomía económica, una autonomía personal que le permita pues, convivir de una manera independiente, si es que así lo decide la mujer del hombre. Por lo tanto, yo lo que animo es a las distintas administraciones, a los distintos grupos, a los distintos colectivos, a las distintas asociaciones, tanto de mujeres como de hombres, a que sean conscientes de que sí existe la desigualdad y que hay que poner cada uno el granito de arena que podamos para poder llegar algún día a decir se ha terminado esta racha, se ha terminado la desigualdad, y a partir de ahora pues podremos convivir todos en unas circunstancias muchísimo más favorables para todo el mundo. Pero una parte de culpa pues la tiene desde la Iglesia, desde 2000 años de la Iglesia. La educación, como decía Salvo, es algo que aunque lleguemos a una paridad del 50%, cambiar la mentalidad necesita muchas generaciones, y que los hombres, sobre todo, nos vayamos acostumbrando a eso, y eso cuesta mucho trabajo. Hay chavales en el instituto que ya están maltratando a su pareja, entonces eso no es que hace que dejar, como no trabajemos, como no actuemos, como no intervengamos, yo no digo solamente políticos, sino la sociedad en general, esto no cambia. Prima el aspecto económico a cualquier tipo de carácter social, a cualquier factor social. Pero hay cosas que, por ejemplo, no se tratan en los institutos. Por ejemplo, hay que hacer consciente a los hombres y a las mujeres, a los niños y niñas que están en los institutos y en los colegios, hacerle consciente de que en una relación de pareja nadie es dueño de nadie. Y ese es un error que se comete, por ejemplo, porque el hombre se cree que cuando está con una mujer, no, esta es mi mujer, y como es mi mujer, hago lo que me da la gana con él, inconscientemente, ¿entiendes lo que te digo? Y yo tengo que entender que no es mi mujer, es una persona que está compartiendo un tiempo conmigo, compartiendo un espacio conmigo, pero que tiene la total y absoluta libertad para crecer como persona. Y yo tengo la obligación de ayudarla a crecer como persona. Yo considero que un aspecto bastante importante para trabajar los temas de igualdad sería que desde pequeños nos enseñaran a trabajar nuestras emociones, a saber cómo se tienen que superar situaciones de frustración, de conflicto. Y creo que muchas de las políticas de igualdad es importante que las políticas sean, bueno, pues para favorecer el empleo, para favorecer la asistencia
en casos de malos tratos, por ejemplo, pero unas políticas de igualdad muy efectivas serían que desde la escuela, desde las familias, nos enseñaran a trabajar las emociones y a saber controlar pues esas emociones, y sería una manera muy efectiva de superar conflictos y superar, no sé, hay personas que por su falta de herramientas a la hora de manejar estas emociones, pues actúan de determinada manera. Entonces me parece bastante importante. Pero si el cúmulo de circunstancias hubiese hecho que esa persona tuviese su empleo medio en condiciones, tuviese pues, una independencia económica, que es lo que estamos diciendo, en cualquier momento tiene una situación tan drástica como la que se puede presentar, y que digas que aquí te quedas. Pero para decir aquí te quedas, pero es muy importante tener una formación, pero en la educación que tú recibas, el hecho de tú sentir que no tiene derecho nadie a hacerte eso es fundamental, porque también hay gente que tiene su carrera y tiene y ya está. Entonces, la violencia de género se da en todos los... Sí, darse que no se tenga que dar, que se puede dar, pero tú ya tienes tu herramientas para poder salir para adelante. Es que si no es que estás machacada, que encima que te estén pegando, que tengas que estar viviendo con una persona porque no puedes salirte de la casa porque es el que te está dando de comer, eso es muy duro. Pues porque hay que invertir, hay que trabajarlo, hay que lucharlo, y hay que primero creérselo, como decir, y cuando te lo creas, pues poner encima de la mesa dinero, igual que se invierte en hacer una carretera, pues también se tiene que invertir en igualdad. Yo creo que para mí esa es la clave. Porque recuerdo el último pleno pasado, cuando con el anterior que estuvimos hablando de una ludoteca, que íbamos a poner en marcha una ludoteca, hubo una persona, un concejal, que menospreció esa medida. Entonces, esa persona es que no se cree que haya que trabajar por eso. Que tú no puedes coger una tarde si tienes que ir a trabajar a Úbeda y no te ganas de dejar de suscribir, puedes tener un espacio para... Entonces, vas a utilizar la guardería por la mañana. Dice que los ayuntamientos teníamos que dar servicios básicos, pero eso ¿qué es eso de ludoteca? El que quiera decir que se los pague, esa es una ideología que hay. Eso, aparte de... Yo sigo pensando que es fundamental el que un ser humano evolucione y cambie de una manera constante. Yo no pienso lo mismo ahora que cuando tenía 18 años. Significa eso, que había una evolución en mí. Desgraciado de mí sería si pensara ahora mismo lo que pensaba cuando tenía 18 años. Yo creo que había una evolución enorme en mí a nivel de sensibilización, de hacer una serie de cosas. Porque yo he querido, es que yo quiero tener ese cambio en mi vida. Hay gente que no quiere tenerlo y busca la excusa, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. ¡Todos somos iguales! El ejemplo también de la casa. Si ellos ven que los padres se quedan sentados al quitar la mesa, pues evidentemente ellos no la quitan. Aunque nosotros digamos, porque yo tengo una hija mayor y el nene es el más pequeño. Y al revés, ella le dice, no, tienes que quitar la mesa, o sea, más que yo, que sea verdad que los jóvenes más que las madres a lo mejor somos más protectoras, y al ser más pequeños, pues también. Pero claro, si él ve que su padre está sentado en el sofá, pues claro, pues tampoco. Me enferma que digan que un hombre solo que lástima. Hombre, porque no. En la mayoría de los sitios no se dice, si se queda solo mi hijo, ¡ay, qué lástima! A ver... Si se queda sola mi hija, no hay ningún problema. Mi hija se la va a apañar muy bien. Entonces yo lo que pretendo es que no tengo nada más que hijos, que mis hijos sean autónomos y que no sean lástimas por ser varones. Inconsciente y por comodidad, porque cada vez tenemos menos tiempo y es más cómodo decir, no tengo un conflicto, lo dejo pasar, y ya luego veremos. Y muchas veces lo de solucionar un problema o algo que se repite se va quedando por luego por la falta de tiempo, de que entras, sales y prefieres hacerlo tú o prefieres no regañar y dejar pasar la situación. Hoy hay mucha gente, porque esto, pues dejo pasar la situación, y es un poco también comodidad de no atajar el problema en los inicios y dejándolo pasar. Y cuando te endemonias ya quieres... Y ya cuando te endemonias ya al final eres consciente de que esa no es la manera de solucionarlo, de que has perdido la razón. Pero sí que las responsabilidades principales están divididas.
Me decía, a mí me pueden ayudar a quitar la mesa, me pueden ayudar a fregar, pero eso, me pueden ayudar, no es que freguemos, no es que hagamos, no es que decidamos y a comprar, no, me ayuda. La iniciativa, la responsabilidad. Exactamente, la responsabilidad. Pero de todas maneras hay que ver que mujer más femenina, ¿no? Porque hay que se dice que a veces femenina. ¿Cómo tiene que ser el hombre? Pues el hombre tiene que ser independiente, tiene que ser fuerte, no puede tener emociones que sean sensibleras. A la mujer sí. La mujer puede llorar, el hombre no, como yo digo. Entonces tenemos unos perfiles que nos van a colocar a cada uno en la casa. Nosotros nos encargamos de que todo eso se vaya transmitiendo. Entonces yo creo que hay que trabajar, que las chiquillas se den cuenta que no hay ley, pero vamos a ver, no hay ley ni en hombres ni en mujeres. Hay hablar, gustarse, quererse, pero cada uno con su libertad y con... Pero yo veo que las chiquillas ahora demandan a lo mejor más lo que te estoy diciendo. La protección de los chiquillos, eso lo demandan las chiquillas ahora. Yo creo una cosa, no sé qué porcentaje porque yo ni me paro a mirar, pero una gran cantidad de las familias ahora mismo que estamos, venimos con críos, tenemos críos y crías, y vienes de una época en la que has tenido que luchar por conseguir las cosas, te ha costado muchísimo conseguir lo que tienes y has valorado muchísimo tú. Ahora los críos están en lo que me vuelvo a las palabras de antes, en que lo tienen todo muy fácil y ya pasan de la protección de la familia a la protección del rebaño, a la protección del grupo, y se amparan mucho no en la familia, porque la familia ya sabe lo que hay y repito, las teorías de todo esto de la igualdad lo tienen más que asumido. Pero no la ponen en práctica. No la ponen en práctica y pasan a la comodidad de la protección del grupo. Yo creo que la base del asunto es que cada uno, si tiene una autoestima buena, no se llegan a situaciones de ese tipo. Ahora, ¿cómo conseguimos una autoestima esto? Pues es que hay que trabajar desde muy pequeño, evidentemente la familia es el primer paso, pero hay muchos factores, que vivimos en sociedad y yo creo que cada vez vivimos más en sociedad, porque antes un niño empezaba la escuela más tarde, ahora ya empieza antes, se empieza a socializar antes con otros grupos que no son la familia. Entonces cada vez somos más rebaños y es mucho más difícil educar como tú piensas, como tú quieras dentro de un rebaño. Hay que estrategias, pues eso, que afecten a todos los puntos casi por igual, porque tú puedes estar viendo en tu familia una cosa, pero a lo mejor en tu familia pasa 5 horas realmente al día, si quitas las de sueño. Si todos somos iguales, el mundo es mejor. Cenizas. Esta mañana ha venido Paco con el zapato que Josefina perdió hace 2 años. Todo ese tiempo le ha dicho que anda buscándola por Madrid. Josefina se ha quedado perpleja al bajar las escaleras y encontrárselo en el recibidor, así, de pie, con el zapato en la mano. Sin embargo, ha disimulado bien su desconcierto. Le ha dicho: «Caballero, no le conozco a usted de nada». Y la criada lo ha despachado sin contemplaciones. Antes de irse, la ha mirado fijamente y ha dejado su amenaza flotando en el aire. «Pues te juro que te vas a acordar de mí». Tras la ventana del salón, Josefina lo ha visto doblar la esquina con la cabeza gacha. Si lo que siente en ese momento por él es pena, debe preocuparse, porque se juró a sí misma que lo olvidaría pronto. Sí, Josefina ha hecho intentos por olvidarse de su pasado en estos años, pero ahora piensa que no lo ha conseguido. Se estremece cuando rememora aquellos tiempos en los que ella, Josefina Luque, ahora esposa del diputado Matías Castejón, era simplemente la Pepi, la gorda limpiadora de escaleras en aquel pueblo de Jaén. Paco la dejó preñada con 19 años. Ella era una chiquilla. Él acababa de licenciarse y no tenía dónde caerse muerto. Se casaron, él se vino a vivir con ella a la casa de su madre y Josefina lo mantenía yendo y viniendo con la bayeta de portal en portal, limpiando pisos por 500 pesetas a la hora. Dios, cuánta mierda ha quitado esa mano que ahora acaricia los visillos de la ventana. Josefina perdió el niño durante el 3er mes de embarazo. Se le escurrió entre las piernas, como el agua de la fregona,
y él ni siquiera fue a verla al hospital. ¿Para qué?, dijo, si ya está todo hecho. Después fue imposible volver a quedarse embarazada. Él ponía cada noche sobre ella el empeño del asno y ella sobre los dos la píldora de la náusea. Se tiraba 8 horas limpiando y cuando volvía a casa se lo encontraba echado en el sofá honrando su barriga, mientras la madre de ella dormitaba su demencia en el sillón. Le soltaba el dinero en la mesa y él, sin contarlo, alargaba a duras penas el brazo y se lo metía arrugado en el bolsillo, sin llegar a incorporarse. Años después, aburrido de no hacer nada, se echó al juego y se gastaba todo el sueldo de ella en el bingo y en las tragaperras, con lo que en vez de 8, ella acabó echando 12 horas de limpieza, y aún así difícilmente les llegaba para mal vivir. Paco volvía tarde, siempre borracho. Jamás salieron juntos a dar un paseo en 12 años, ni a un bar, ni a un restaurante. Un año de aquellos, por feria, ella le pidió salir a dar una vuelta, y él le escupió encima las mismas palabras de siempre. ¿Y a dónde voy yo contigo, gorda de los cojones? ¿Qué quieres, que se rían de mí? Aquel invierno se murió la madre de ella, y entonces Josefina se quedó definitivamente sola. Cuando no podía soportar la soledad, se limpiaba las lágrimas que no vertía con el trapo del polvo y así sacaba lustre a los días enjugados. Llegó el momento en que su sueldo de esponja no dio más de sí y fue insuficiente para cubrir los vicios de Paco. Abrumado por la necesidad del juego y el alcohol, movió 100 hilos cómplices para que le dieran el puesto de fresador en una industria de Linares. Ese mediodía llegó completamente borracho y le soltó que tenía trabajo y que aquella misma tarde, en cuanto terminara de trabajar, se iban a ir los dos a celebrarlo. Ella creyó que aquello sería el comienzo de una nueva vida y lo esperó vestida con su mejor traje, una hora y otra, como una idiota sentada en la silla del recibidor, mirándose de reojo en un espejo en el que no se reconocía, pero no porque estuviese especialmente guapa, sino porque después de muchos años lloraba de verdad. Paco volvió de madrugada, se metió a tientas en la cama y ella ocultó su pena con un dormitar ficticio. Empezó a roncar enseguida y cuando los primeros rayos entibieron su cara, Josefina salió del lecho yerto. Era martes 1 de febrero, negro y lluvioso, un martes que se dispuso a gastar, como todos los martes y todos los febreros, aliviando la oscuridad del mundo a golpes de cristasol. A eso de las 9 estaba limpiando el portal de un bloque de pisos cuando vio bajar corriendo a alguien con una bolsa de basura en la mano. Traía un pasamontañas puesto, un pantalón vaquero y un chaquetón negro. Apenas había gente en la calle a esa hora. Cuando aquella persona llegó a la altura del portal, Josefina se escondió. Luego asomó la cabeza y vio que el hombre se quitaba el pasamontañas y dejaba al descubierto el rostro evidente del ladrón que huye. Se quitó también el chaquetón, abrió la tapa de un contenedor que allí había y lo puso todo dentro, junto a la bolsa negra de basura. Luego, con paso ligero aunque sin correr, se alejó calle abajo. 10 segundos después pasó corriendo la policía junto a una turba de cambistas que gritaban «¡Va por allí, va por allí!». Es fácil imaginar lo que Josefina hizo después. Se acercó al contenedor y cogió la bolsa. En ella había mucho más de lo que pensó. 13 millones de pesetas para ser exactos. 13 millones preparados para pagar las pensiones ese día. 13 millones que volaron aquel 1 de febrero desde la caja del banco hasta ella. Voló con el dinero a su casa y en un aleteo de rabia, que no de dicha, hizo las maletas y huyó del pueblo con un solo pensamiento: no volver jamás. Se vino a Madrid, alquiló un cuarto en una pensión del barrio de Hortaleza. Antes incluso de colgar su ropa en el armario, buscó en la maleta las fotos que se había traído. Fotos de Paco y suyas cuando eran novios. La foto en la que él la rodeaba por los hombros el día de su boda y en la que ambos disimulaban la ignominia de la barriga hinchada, sonriendo como idiotas. Josefina troceó las fotos, colocó los pedazos en el cenicero y les prendió fuego. Vio cómo se consumían, cómo se convertían en cenizas. Esa misma noche se despertó sobresaltada.
Encendió la luz y miró al cenicero. Allí estaban las cenizas desafiándola. Temblando, abrió la ventana y las arrojó al pozo sin fondo del patio de luces. Repartió el dinero en varias cuentas y, más por costumbre que por miedo, pensó que lo mejor que podía hacer era ponerse a trabajar. Se colocó en una peluquería repleta de espejos delatores en los que su imagen de fugitiva se multiplicaba por 10. Pero nadie hizo preguntas y a partir de ese momento el signo de la operación cambió y ya todo fueron divisiones. Sí, se lo trabajó. Se trabajó un futuro a base de empeño, de desesperación y de rabia, y como solo comía esas 3 cosas, adelgazó en 2 años más de 30 kilos. Con el sueldo de peluquera se mantenía, así que en aquellos 2 años apenas tocó el dinero. Le sirvió al tercer año cuando se decidió a trabajar por su cuenta. Alquiló un pequeño local en el Paseo de las Acacias y se puso a ondular melenas a señoras de posibles que, pasado el tiempo, le trajeron de la mano a este presente de 59 kilos y a esta vida suntuosa. Se enamoró de Matías Castejón casi sin darse cuenta. Lo veía cada semana llevar a su madre a la peluquería y esperarla en la cafetería de enfrente mientras ella la peinaba. Josefina supo pronto que era un político de prestigio, pero no lo parecía. Lo que más le gustaba de él eran sus trazas divertidas y durante mucho tiempo solo fue el solterón amable y gracioso que no le quitaba la vista de encima a través de la cristalera, mientras al otro lado de la calle removía el azúcar de su taza de café. Un día la invitó a cenar y comprobó que seguía mirándola con los mismos ojos también al otro lado de la mesa. Algunos meses después, Matías Castejón le pidió que se casara con él. Ella le respondió que no, que era una divorciada resentida. Él no insistió. Le dijo que la amaba y que lo único que quería era vivir con ella. Le separaba su pasado de Cenicienta y su mentira de calabaza, pero al final ella los tapó con un presente de princesa y con la verdad de lo que sentía. Luego añadió el silencio y se fue a vivir con él. Siguió trabajando. Le gustaba ir andando a la peluquería, pasear su felicidad, dejar un rastro de dicha sobre las aceras llenas de gente. Pero había olvidado que existen los hocicos y las casualidades. Una tarde de otoño, caminaba sola por el Paseo del Prado cuando vio subir desde Atocha una manifestación. Eran obreros que lanzaban consignas y ondeaban banderas sindicales. Se estremeció cuando comprobó que en los monos de trabajo que llevaban puestos estaba escrito el nombre de la empresa de Linares en la que Paco empezó a trabajar justo el día antes de que ella lo abandonara. Se apartó para dejarles pasar y sucedió lo que, sin quererlo ni imaginarlo, siempre temió. En medio de aquel centenar de trabajadores estaba él, Paco, con el mismo aspecto ruin y sucio que tenía la última vez que lo vio. Gritaba frases contra el gobierno y contra los patronos. Al pasar a su altura, ladeó su cabeza y la vio. Se le quedó el grito laboral atascado en la garganta. Parpadeó y se paró en seco. Provocó un pequeño atasco entre la gente que lo seguía, pero permaneció quieto, mirándola. Ella tampoco podía apartar la vista de él, hasta que, sorteando a la gente, él vino hacia ella. Le siguieron 3 o 4 de sus compañeros sin entender muy bien a dónde se dirigía. Josefina entonces levantó el brazo y llamó a un taxi. Fueron 10 segundos eternos hasta que el coche frenó. Aterrorizada abrió la puerta y entró tan deprisa que perdió un zapato. No le importó, cerró con fuerza y el coche arrancó. Él empezó a gritar: eres tú, a mí no me engañas, te encontraré. Y luego, cuando sus compañeros le preguntaron a quién le gritaba, él les dijo: ¿habéis visto a ese pedazo de hembra? Pues es mi mujer. Y mientras el coche se alejaba, Josefina oyó cómo se reían de él. Han pasado 2 años desde entonces. Hasta ahora Josefina pensaba que era una cuarentona feliz, la despreocupada soberana de un país de hadas. Pero ahora se pregunta si los cimientos de su reino aguantarán los furiosos embates del pasado, si el amor de Matías soportará la ingratitud de sus mentiras. Ha subido al desván a buscar
el otro zapato, la pareja del que Paco tiene. Allí estaba, junto a otros muchos que ha ido amontonando en cajas primorosas. Le ha sorprendido su propia estupidez al no tirarlo aquel mismo día a la basura. Ha vuelto al salón con el zapato en la mano. Crepita la chimenea y el fuego rojizo forma figuras de lagarto. Se acerca a la chimenea y lo arroja. Mira cómo se derrite lentamente, cómo expele un humo negruzco y maloliente hasta convertirse en una masa informe. Luego sigue ardiendo y en un minuto ya solo quedan las cenizas. Tiene miedo. Está segura de que para cuando él regrese no habrá encontrado un patio de luz en donde arrojarlas.